Amén. Bueno, queridos hermanos, bueno, ya escuchamos el capítulo que me corresponde para la noche de hoy, el capítulo número 8 del segundo libro de Samuel. Es un capítulo muy corto, son 18 versículos. La verdad, pues quiero ser muy conciso en lo que en lo que trata este capítulo y pero a pesar de que es un capítulo corto, es algo muy interesante lo que vamos a ver la noche de hoy. ¿Por qué? Porque prácticamente es la consolidación, como tiene título el capítulo, la consolidación prácticamente de David y consolidación de su reino. Lo que tanto había anhelado, digamos, David, y prácticamente hasta este momento es que se les dan, que Dios le permite tener y le da el privilegio de poder ser rey del pueblo de Israel y tomar, tener, tomar prácticamente el dominio de toda esta área. Y voy a comenzar, me permiten por acá, no sé si ya pueden observar la pantalla, está compartida, me confirman por favor si pueden observarla. Sí, sí, yo la veo. La estoy mirando. Ok, Amén, ok, sí, sí se perfecto. ve. Amén. Amén. Perfecto, Amén. perfecto. Voy a tratar de ser breve. La verdad que, como les decía, es un capítulo que no es muy extenso, pero voy a entrar en detalles muy importantes en los cuales este libro se enfoca y nos quiere dar a entender esta noche. Está comprobado que una persona en una exposición después que hayan pasado 20 o 30 minutos de exposición, ya personal no es que preste mucha atención, eh, pero bueno, esperamos que esto le sirva a usted, que el poco tiempo o lo que le vamos a dedicar para escudriñar la palabra, usted ponga de su parte para entender y para aplicar atención. Entonces, no siendo más, voy a comenzar con las ayudas que he traído para la noche de hoy. Y aquí vemos como título, David extiende su dominio. Prácticamente el título dice todo sobre lo que vamos a ver la noche de hoy. Ustedes en el capítulo anterior vimos prácticamente que David quería construir un templo para que habitara el arca de Dios, para que ya no anduviera el arca en tiendas, prácticamente en lugares donde construía sus lugares. Y pues David quería hacerlo, pero Dios no se lo permitió. Dios prácticamente no le permitió esto porque eh, David tenía prácticamente la promesa que su reino iba a ser prácticamente el reino que Dios había escogido para él glorificarse. Amén. Y tengo aquí en la primera diapositiva, dice, la época del Reino Unido de Israel es aproximadamente los años 1000 antes de Cristo, 900 a 1000 antes de Cristo. Este capítulo se sitúa en la época del esplendor del reino de David, después de haber consolidado su trono en Jerusalén. Eso lo vemos en 2 Samuel 5 en ese tiempo. Israel ha pasado de ser un grupo de tribus semidependientes a convertirse en un reino unificado y fuerte. David ya ha traído el arca del pacto a Jerusalén, eso lo vimos en capítulo 6, estableciendo la ciudad como el centro religioso y político del país. Dios ha hecho un pacto eterno con David, prometiéndole una descendencia real, duradera, la línea mesiánica. A eso era lo que hacía referencia prácticamente lo que estaba comentando anteriormente. David ya tenía prácticamente tenía ese pacto eterno. Y aquí podemos ver que se ve el cumplimiento de
línea mesiánica con nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo marca la etapa en que David expande territorialmente el reino y establece su supremacía militar, política, espiritual sobre sus vecinos. Esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque David fue un hombre usado por Dios, un hombre que se dejó guiar por Dios. Y por esta razón Dios lo bendice, otorgándole prácticamente la posesión de estos reinos de una manera impresionante. Todo mundo, todo, y vamos a ver más adelante que todos los reinos alrededor prácticamente se rindieron. Se dieron cuenta que contra David no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque él tenía la presencia de Dios en todo lo que hacía. Y un punto muy importante, el cual David es victorioso, es ¿por qué? Porque él todo lo que hace, todo lo que él pretende hacer, pide, la primero es pedirle la autorización a Dios, algo muy Amén. vital, algo muy importante en nuestra vida hasta el día de hoy. Amén. Esto Aleluya. claramente quiere decir que cuando usted tiene un propósito, cuando usted tiene algo en mente, usted primeramente debe pedirle a Dios que le dé su autorización, su confianza, su voluntad esté con lo que usted está. Y muchas veces es lo que nosotros no esperamos. Nosotros queremos que las cosas se nos den ya porque las queremos inmediatamente. Y Dios nos deja, Dios nos da el libre albedrío y prácticamente nos deja actuar. Pero muchas veces hay consecuencias. Y es lo que de pronto David resalta aquí, que él no hacía nada sin que Dios no lo autorizara, sin que Dios no le diera la voluntad, no le autorizara o no le diera luz verde, como decimos nosotros, para que hiciera las cosas. Muy ante este punto. Aquí hice una gráfica prácticamente de lo que eran los enemigos y las naciones que David conquistó. Dice enemigos tradicionales alrededor de Israel. El cuadro está dividido por las naciones, la ubicación y la relación que tenían con Israel. Dice que los filisteos, tenemos como primero los filisteos, dice que estaban ubicados al oeste, costa, entre paréntesis, costa del Mediterráneo. Y la relación con Israel son invasores constantes desde los tiempos de Sansón y Saúl. Tenemos también los moabitas y su ubicación está al este del río Jordán. La relación con Israel dice descendiente de Lot, enemigo frecuentemente de Israel. Los amonitas están ubicados al noreste del Jordán y la relación del pueblo de Israel dice otros pueblos hostiles, también descendientes de Lot. Los edomitas están ubicados al sur de Judá y son descendientes de Esaú, resentidos y hostiles. Tenemos los sirios, los arameos, amalecitas, están ubicados más al norte, Damasco y más allá del sureste. Dice que la relación con Israel son potencias regionales emergentes, pueblos nómadas desde el Éxodo. Este capítulo muestra cómo David somete a todos estos enemigos en un solo periodo, con su reino más extenso que Israel jamás. Inclusive podemos decir que fue más extenso que la tierra prometida a la cual se le dio al pueblo de Israel. Esa es una de las cosas más importantes que podemos ver, el éxito que tuvo David en el momento de tomar posición, que él extendió el dominio, él extendió prácticamente las astas, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque él se hizo
acreedor a tomar todos estos pueblos y no miedo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios estaba con él, porque Dios lo respaldaba en todo lo que él hacía. Amén. ¿Están Amén. conmigo? Amén. 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 Amén, Aquí amén. quise ubicar, coloqué un mapa para que tengamos como referencia las naciones que le acabé de mencionar. Y decían que los filisteos estaban al oeste, costa del Mediterráneo. No sé si pueden ver mi cursor. ¿Sí pueden ver el cursor mío Amén. que estoy Sí. Sí. señalando? Aquí está la parte. Aquí está la parte del oeste de la costa del Mediterráneo. Este es el Mediterráneo. Aquí lo podemos ver. Este es el mar Mediterráneo. Y Amén. aquí están los filisteos. Este lugar. Sobre esta parte están ubicados ellos. Tenemos los moabitas, dice que está el este del río Jordán, al este del río Jordán. O sea que este es el río Jordán, acá están ubicados los moabitas. Seguimos con los amoanitas. Amoanitas dice que están ubicados al norte del Jordán. O sea, es esta parte que se ve acá al norte, es esta parte, acá están los amoanitas. Y dice que los sirios, arameos y amalecita, que los sirios prácticamente los vamos a ver en la parte de acá norte, si acá Siria, esta parte de acá está ubicada, dice que es el norte de Damasco y más allá del sur de Damasco. Entonces, prácticamente es este norte de acá, esta parte que vemos acá. Todo este territorio que ustedes ven en color morado o violeta, como ustedes los puedan, lo llamen mejor, son todo el área que prácticamente David obtuvo de los pueblos de las naciones vecinas. O sea, esto era Jerusalén, esto era, perdón, Israel, y esta parte era pequeña, pero él extendió el dominio por todo alrededor y tomó parte de todas estas naciones. Amén. Entonces, era como para que tuvieran más claro del área en la cual se dio estas tomas de estas naciones. Amén. Seguimos, hermanos. Amén. Tipo de gobierno de David. David no solo conquista, sino que establece guarniciones militares en los territorios dominados, los cuales asegura el control y previene rebeliones. David fue un hombre que se fue prácticamente organizando, fue muy inteligente. Él de una vez lo primero que hizo fue colocar guarniciones militares en todos estos sectores. Ustedes saben que las grandes potencias lo primero que hacen es llevar a su ejército de pronto a lugares donde ellos quieren tener dominio, sea en un país lejano o donde ellos estén interesados. Ellos lo primero que hacen es montar bases militares. Igualmente lo hizo David. Aquí lo dice muy claro, dice que estableció guarniciones militares en los territorios dominados. O sea, si él tenía claro que si él tenía tropas de él prácticamente dominando esos lugares, iba a ser claro de que él iba a dominar y que iba a evitar una rebelión o iba a evitar que ese pueblo se rebelara contra David. Entonces, lo primero que él dijo, no, yo lo primero que tengo que hacer es colocar guarniciones militares para que tomen el control y el dominio de esas áreas, los cuales aseguran el control y previene rebeliones. Esto era lo que le estaba comentando. Eso es estratégico, lo cual David hizo y lo cual le dio la victoria y lo pudo hacer. Primero, obvio, porque nuestro Dios estaba con él. Y segundo, porque Dios le dio la inteligencia de hacer estas, digamos, estas jugadas, como lo llamamos en el ajedrez, hacer un jaque mate a estas naciones, tener el control prácticamente sobre ellos. Al recibir tributo de pueblos vecinos, David establece una forma de imperio regional. Entonces, ¿qué hace después que monta sus bases militares? Él lo que hace es que comienza a darle tributo, porque ellos tenían, primero él tenía que fortalecer su reino. Él tenía que tener
sus entradas para poder sostener su reino. Y eso usted sabe que lo hace cualquier jefe de cualquier estado, de cualquier país. ¿Cómo se sostiene un país? La economía de un país se establece o se sostiene con qué? Con los impuestos que otorgan o ponen a sus digamos, a todos los ciudadanos. En este caso, David lo hacen con todos los pueblos que él, obvio, toma que toma posición. Entonces, él primero lo que hace es pedirle tributos a ellos. Y con eso, pues obvio, él va a incrementar y se va a fortalecer. Se comienza a ver una administración organizada con cargos oficiales, coloca generales, sacerdotes y escribas, los cuales muestran madurez política. Lo que le decía, David fue muy inteligente, él fue un estratega prácticamente, él colocó los militares, colocó generales, colocó sacerdotes y colocó los escribas. ¿Quién eran los escribas? Si alguien me recuerda cuál era la función de los escribas durante estos tiempos. No sé si alguien tiene conocimiento o si alguien sabe sobre esta. Bueno, los escribas eran personas instruidas en la lectura de la escritura y enseñanza de la ley de Dios. O sea, David tenía claro que lo primordial que él tenía que hacer era tener a Dios presente en su organización. Y cuando un dirigente coloca a Dios primordialmente dentro de su organización, como lo hizo David, digamos, vemos que diferentes países sí, naciones tienen como primordial a Dios y les va bien, porque el respaldo de Dios siempre va a estar. Y esto es lo que le pasa a David. David organiza militarmente, coloca sacerdote y a los escribas para que se fundamente la ley, para que se enseñe al resto del pueblo, el cual él conquistó y que de pronto no tenían el conocimiento de la palabra. Entonces él comienza. Fue la verdad que David fue muy estratega, fue una persona guiada por Dios y ahí lo podemos ver. Conquistas de David sobre sus enemigos. Yo quiero que si alguien me puede colaborar leyendo desde el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. No sé si alguien lo tiene por ahí. Amén, amén. Amén. Mismo Segundo. capítulo. Amén. Amén. Sí, hermana. Des- Del versículo 1 al versículo 4, por favor. Ok. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Gama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tener por tierra y medio 2 corderos para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo, derrotó David a Hadad-ser, hijo de Reón, De rey de ser. Soba, al, al ir a recuperar su territorio al río Eufrates. Hasta ahí. Hasta el 4, hermano. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Amén. Bueno, aquí vamos a comenzar a explicar, dice, y tengo la explicación acá, dice, David continúa expandiendo su reino, derrota a los filisteos, enemigos antiguos de Israel. La brida de la capital probablemente se refiere a Metat Amat, esa es la ciudad principal que tienen los filisteos, una ciudad clave o símbolo de control sobre la región filistea. La victoria sobre Moab fue severa. David ejecuta una parte del ejército enemigo
como juicio. Los que quedaron se convirtieron en vasallos, pueblos dominados que pagaban tributo. Moab estaba al este del Jordán. Hadad-Ezer era un rey arameo del norte. David frena su expansión hacia el Éufrates, extendiendo su propio dominio en esa zona estratégica. Amén. Quiero hacer énfasis sobre lo que fue el dominio prácticamente de los moabitas. Aquí dice que él sometió a los filisteos, a los moabitas, pero hay algo muy interesante en lo que pasa aquí. ¿Por qué? Porque David hace algo que, digámoslo, lo vemos que toma como una represalia contra los moabitas. Dice, literalmente, él hizo una acción que fue medir a la gente por medio de un cordel. Dice, literalmente David usó un cordel, una cuerda de medir para tomar medidas sobre los moabitas que estaban postrados en el suelo. Él hizo extender a todos los moabitas en el suelo y los midió. El acto de en la Biblia a veces simboliza juicio o decisiones soberanas. Eso lo vemos en Amós. Haciéndolos tender por tierra. Los prisioneros moabitas fueron forzados a acostarse en el suelo en filas. Esto probablemente tenía un propósito práctico, facilitar la selección según una medida específica. O sea, fue algo que David usó como para aplicar justicia más que todo. 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel para preservar la vida. David dividió a los moabitas en 3 grupos, usando un cordel como una unidad de medida. 2 partes eran condenadas a muerte, una parte, un tercio fue perdonado y dejado con vida. Esto no solo era un acto militar, sino un acto de juicio severo que servía como castigo y advertencia. Mi pregunta es por qué David hace esta, digamos, selección, o por qué él tiene compasión con unos y compasión con otros. En la Biblia no habla específicamente el por qué, pero ciertas personas asumen lo siguiente que estuve averiguando. Dice, recordemos que los moabitas eran parientes lejanos de Israel, descendientes de Lot. David tenía incluso raíces familiares en Moab. Sus bisabuelos, Ruth era moabita. Eso lo vemos en Ruth 1:4. En primera de Samuel 22, el versículo 3 al 4, David confió a los moabitas durante su huida de Saúl. Recordemos que durante el tiempo que Saúl persiguió a David le tocó dejar a sus padres, su familia, con los moabitas. Entonces, vamos haciendo relación, no sabemos exactamente qué pasó, pero ya vamos como mirando que David tenía contra ellos porque él dejó sus parientes cuando él le tocó huir de que Saúl lo estaba persiguiendo, de los parientes con ellos. Entonces, ¿por qué tanta severidad? O sea, ¿por qué tanto, digámoslo entre comillas, sevicia contra ellos, o forma de clasificarlo? Dice, hay varias teorías. Posiblemente los moabitas traicionaron a David o maltrataron a su familia, lo que explicaría la dureza del castigo. O bien fue una decisión puramente estratégica y militar para evitar futuras amenazas, ya que Moab era un enemigo persistente de Israel. Hay esas teorías, no sabemos, en realidad en la Biblia no lo especifica porque él tomó esa acción contra ellos, pero esta es una de las versiones que tenemos sobre ese punto, y de pronto pues como decimos, nosotros no sabemos por qué él actuó así, pero sí sabemos que Dios se lo permitió, y cuando Dios permite las cosas es porque Dios sabe, hay un motivo el por qué Dios la permite.
Esos, digamos, fueron consecuencias que ellos tuvieron que pagar por lo que hicieron en el pasado. Y ya que él iba prácticamente a castigarlos o iba a tomar posesión de ellos, él tomó esas acciones. Vamos a ver el desarrollo del versículo del 4 al 6. Dice, muestra el periodo del ejército de David. Desgarretar es utilizar inutilizar los caballos de guerra, probablemente para que no pudieran volver a usar contra él. Solo deja unos pocos para sus propios fines. ¿Qué pasa con este punto? Yo estuve analizando muy detenidamente sobre lo que él hizo con los caballos. Él desgarretó, o sea, le cortó la parte de atrás del tobillo a los caballos. Porque ustedes saben, y yo creo que eso lo expliqué yo en una enseñanza que tuve anteriormente, que una de las cosas más importantes que tiene un ejército o de los elementos que un ejército tiene poder es su... En este tiempo hablamos tanques de guerras y cosas de esta, pero en ese tiempo sí se utilizaban caballos, que por eso es que viene la palabra caballería. Y David sabía que ese era un fuerte de este ejército, estos ejércitos. Entonces, ¿qué pasa? Él deshabilita unos caballos para decir, bueno, con esto lo que hago es que le quito el poder a ellos y utilizo estos para mí y digámoslo, evita de que le hagan alguna rebelión, que los utilicen en contra de él. Entonces, yo lo veo más por ese punto y es una acción militar estratégica que hace David sobre ese ejército. Cuando los sirios intentan ayudar a Hadad Aser, David también los derrota, ampliando su dominio hacia Damasco, región importante en Siria. David establece puestos militares, guarniciones en territorio enemigo. El versículo subraya que Dios le dio la victoria. No era solo habilidad militar, sino respaldo divino. Lo que estábamos hablando anteriormente. Y es algo muy importante porque sí, él pudo haber colocado militarmente, colocado sus tropas bien ubicadas, pero si a él no lo estaba respaldando Dios, créame que esto no hubiera sido suficiente para que David hubiera sido victorioso en la toma de todas estas naciones. Amén. Y todos sabemos que cuando nosotros colocamos a Dios presente por delante, Él va a bendecir nuestras acciones. Amén. 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 Seguimos. Dice tesoros y dominios consolidados. Eso lo vamos a ver en los versículos del 7 al 14. Dice, lleva los tesoros de guerra como símbolo de victoria a Jerusalén, mostrando la prosperidad creciente del reino. Saqueó de recursos metálicos valiosos que más tarde se usarían para el templo. Eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 18:8. Estas ciudades eran parte del dominio arameo. Otros reinos reconocen el poder de David. Toit no lo fue, no lo enfrenta, sino que busca alianza. Este acto diplomático muestra que David era temido y respetado. Una de las cosas muy importantes que yo noto en estos versículos es que David lo que hace es que todos estos tesoros los toma ¿para qué? Para el servicio prácticamente del templo, mostrando la prosperidad y creciente de cómo es del reino. Es algo que Dios, que digamos, que él tiene en su corazón. Dice, otros reinos reconocen el poder de David. David no se queda con el botín para sí. Otro, para mi concepto, ¿no? Otro agarra todo ese oro, todo lo que agarre y se lleva para él. Dice, David no se queda con el botín para sí, lo dedica al Señor. Esto muestra su corazón piadoso y generoso hacia Dios, preparando recursos para el futuro del templo, lo que estaba comentando ahorita. O sea, David era un hombre que todo lo que hacía lo hacía pensando en la obra de Dios,
pensando en que Dios tuviera el control de lo que él estaba haciendo, y todo se lo dedicaba al Señor, y por eso Dios lo respaldaba. Todo este botín no se lo agarró para él. Él podía haberse quedado con todo esto, pero no. Él lo primero que hace es dedicarle todo esto al Señor. Y él está pensando siempre en fortalecer el reino y ir pensando más adelante en organizar su templo. Resume los enemigos conquistados. Resume los enemigos conquistados. Muestra cómo David unifica y domina toda la región alrededor de Israel, cumpliendo la promesa dada a Abraham. Eso lo vemos en Génesis 15:18, lo que le estaba hablando anteriormente, que prácticamente tuvo toda esa tierra, lo que habla aquí de la promesa dada a Abraham, y es algo que lo vemos en su extensión de dominio que hace sobre todo este territorio. Dice, David gana fama y reputación. El valle de la Sal estaba cerca del Mar Muerto. Algunos manuscritos dicen edomitas en lugar de sirios. O sea, lo que hizo a él es tomar lo que era parte de Siria. David domina también Edom, al sur de Israel. Otra vez se recalca que Jehová le dio la victoria, subrayando la soberanía de Dios sobre sus logros. Todos sus logros fueron, ¿por qué? Porque Dios lo respaldó a él. Amén. Amén. Desarrollo de los versículos del 15 al 18. Gobierno justo de David. El resumen del reinado ideal de David. No solo conquistador, sino rey justo. Gobernaba conforme a los principios de Dios. O sea, era un hombre totalmente entregado a Dios y con una rectitud, porque él tenía en su cabeza que todo lo que él hacía tenía que darle cuenta a Dios. Comienza una lista de los oficiales de gobierno de David, mostrando una estructura bien organizada. Joab era su comandante militar. Él lo puso como comandante principal a Joab. Se menciona líderes religiosos y administrativos. El papel de los sacerdotes era crucial en la vida nacional y espiritual de Israel. Noten de que todo esto lo hace David porque él tiene claro que lo primordial era enseñar la doctrina, enseñar la ley, que Dios, que todas las cosas que fueran enfocadas en Dios estuvieran puestas en su reino. Benaía era jefe de la guardia. Los cereteos y peleteos eran soldados de él. Los hijos de David tenían autoridad, aunque más adelante vemos que estos también trajo problemas. Bueno, ya no me quiero adelantar, pasar más adelante, pero pues en realidad pues son cosas que lo vamos a ver después. Pero aquí hay que tener muy en cuenta, hay gente, digamos que David tiene una forma de organizar el reino estratégicamente y poniendo a Dios como principio, él organiza todo. O sea, él se toma el tiempo para organizar como Dios le manda y como Dios le ordena. Amén. La verdad que vemos la diferencia entre David y lo que pasó con Saúl, porque yo hacía la comparación en todas estas cosas y uno ve la diferencia, cómo hizo las cosas David y por qué Saúl fracasó o por qué Saúl no tuvo digámoslo, un reinado o no tuvo un reinado exitoso debido a que Saúl era un hombre que las cosas no las hacía, no las ponía en las manos del Señor. Él siempre tuvo su ego, tuvo su forma de pensar que era el que podía hacer las cosas y nunca tuvo en cuenta a Dios. Y la diferencia entre David y Saúl es esta, que él coloca a Dios siempre ante todo, por delante. Y esa es la victoria
que tiene David cuando él es como él va a tomar estas naciones. Aquí tengo un mensaje espiritual que lo sacamos de este capítulo. Dice, Dios da la victoria a quienes caminan en obediencia. David no ganó por su fuerza, sino porque Dios estaba con él. Esto nos recuerda que el éxito verdadero viene de Dios cuando vivimos en obediencia a su voluntad. La victoria espiritual, emocional o física no es por mérito humano, sino por la gracia y el respaldo divino. Queridos hermanos, esto es algo muy importante y que me tocaba a mí, porque uno muchas veces piensa, cuando uno tiene un logro, uno se siente orgulloso, uno no va a decir que no, pero uno siempre que tenga un logro, uno siempre debe pensar que es porque Dios se lo permitió, porque Dios te dio la inteligencia, Dios te dio los medios, Dios utilizó personas, Dios puso los elementos o los medios necesarios para que eso pasara. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros recibimos un estímulo, cuando recibimos una bendición, cuando algo nos llega. Uno lo primero que debe hacer es darle gracias a Dios y decir, Dios, tú fuiste el que lo hiciste, no por nuestras fuerzas, no por Amén. digamos, nuestro respaldo, no, es porque lo hace. El corazón del justo honra a Dios con sus logros, lo que estamos hablando. Gloria a David no se Dios. atribuye la gloria, dedica todo a lo que conquista a Dios. Esto muestra un corazón agradecido, humilde y consciente de quién es el verdadero rey. Nosotros también debemos dedicar nuestras victorias, talentos, recursos y tiempo a Dios. Qué Amén. bonita mensaje. El verdadero liderazgo es justo y piadoso. Esto va más que todo encaminado a las personas líderes. Un buen líder no solo es fuerte, sino justo y misericordioso. David, como figura de Mesías, muestra que el reino de Dios se basa en la justicia y la rectitud. Cuando tú eres una persona justa, una persona recta, Dios te respalda. Y por eso es que Amén. muchas veces uno dice, ¿por qué le va bien a ciertas personas? Y es porque en realidad son personas que actúan con justicia, actúan Gloria a con Dios. rectitud y Dios respalda eso. Esto es un llamado a los que tienen liderazgo. Escuchemos, en familia, en la iglesia o en el trabajo, a gobernar con equilibrio, verdad y compasión. Yo llamo a la reflexión a cada uno de nosotros, hermanos, porque como sea, usted es líder en su casa, en su familia, en la iglesia, de pronto si tiene un cargo, en cualquier situación donde usted esté cumpliendo ¿cómo es? Un liderazgo. Hay que ser, hay que gobernar o hay que hacer las cosas con equilibrio, verdad y compasión. David como figura del Mesías, David es en su apogeo, representa al rey perfecto que trae justicia, paz y dominio sobre todas las naciones. Esto apunta proféticamente a Jesucristo, el hijo de David. Jesucristo es el hijo de David. Jesucristo también vencerá a todos sus enemigos. Eso lo vemos en Corintios 15:25. Su reino será eterno y justo. Él también recibe culto y adoración a todas las naciones. Y terminamos, queridos hermanos, aquí con una conclusión. Dice, este capítulo muestra a David como el rey ideal, valiente, justo, piadoso y bendecido por Dios. A través de sus victorias militares, Dios establece su reino sobre todas las naciones vecinas, pero también destaca el papel del orden, la justicia y la adoración verdadera.
al dedicar los botines a Jehová. Amén. Esto es lo más importante para mí que David hizo, que fue dedicar todo lo que hizo a nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, muchas Amén. gracias. Espero que esta corta explicación sobre el capítulo 8 del segundo libro de Samuel le haya servido a usted, haya podido entender, haya podido entender lo que dice este capítulo, lo que pasó en este capítulo, que es lo más importante. Si tiene alguna pregunta, en este momento lo puede hacer. Podemos revisar si de pronto hay algo que mirar. Y por favor, simplemente pues espero que comenten y que pues importante para qué, para llenarnos de conocimiento. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta o Amén. algún comentario, puede hacerlo. Gloria a Amén. Dios. Ok, habla, hermana. Amén. No, yo dije, gloria a Dios, cada día más el Señor nos da la fuerza, nos da el entendimiento de que nos acerquemos más a Él a Amén. través de su palabra, de estas explicaciones, de la obediencia, porque David Amén. logró todo eso y continúa a lograrlo. ¿Por qué? Porque, como estaba diciendo el maestro, que todo lo que David hacía era primero poniendo a Dios adelante. Y, y Amén. eso podemos aplicárnoslo nosotros, porque si nosotros ponemos todo en la mano de Dios, que sea Él primero, entonces podemos estar seguros que también nosotros vamos a lograr lo que queremos. Y eso es, mientras escucho al maestro, eh, yo me reviso y digo, "Ay, Dios mío, yo solamente te digo gracias. Gracias porque en todo momento tenemos que adorarte, tenemos que buscarte. No tenemos que coger vacaciones. Di que porque no estoy en casa, porque estoy de vacaciones. Y no estar en la palabra. Porque yo digo una cosa, por ejemplo, yo pongo un ejemplo para mí. Yo estoy de esta parte, estoy a 5 o 6 horas de Milano y estoy estos días de vacaciones. Pero lo primero que yo puse en mi maleta fue la palabra, fue la Biblia. Amén. Entonces, ¿me entiendes? Entonces cuando llego a este lugar, eh, como, bueno, toda la Italia, son muy idolatría, siempre se imágenes, siempre Amén. se basan a estas cosas. Pero ¿qué Sí, sucede? Yo amén. he llegado a este puesto y este puesto también lo mismo. Pero el Señor me ha dado una fuerza, una sabiduría, la gloria sea para Él, de hablarle a esta gente que yo no conozco, de la palabra, todos los días. Eh, Nos sentamos y comenzamos a hablarle. Y le pido que me ayuden a orar por estos propietarios, porque desde que yo he arribado aquí, no me ha cansado de hablar la palabra con ellos y han llorado. Y esta muchacha le he hablado de muchas cosas y ella me dice, Karina, pero ¿cómo tú sabes eso? ¿Por qué esto no está pasando? ¿Pero cómo tú sabes esto? ¿Por qué esto está sucediendo? Y digo yo le voy a hablar por la palabra. En una ocasión en la mañana estábamos desayunando y, y yo digo, y están hablando, pero yo tengo algo que decirle, pero parece que no era el momento. Yo no quería, pero como que Dios me decía, no, un momento, espera un momento. Fin es que todo el mundo se pararon, se fueron y la propietaria siempre se queda conmigo hablando, yo hablando de la palabra. Y al pararse, ya ella se va y yo también. Y ella me dice, ¿sabe, Karina? Digo yo, dime, cosas suceden. Guarda que yo hice una revelación
que donde me decía, como que me decía Dios que me va a darme un corazón nuevo. Y yo le dije, espérate ahí. Pero ella ya tenía que irse. Y yo le dije, espérate, está bien, ten siempre ese corazón nuevo en tu mente y en la noche vamos a hablar nosotras dos. Cuando tú tengas tiempo, tú me buscas y vamos a hablar de ese corazón nuevo. Está bien. Entonces, ya pasó el día de ayer, en la mañana y todo, yo estoy en una hamaca con la palabra, leyendo la palabra. Incluso estaba escuchando y leyendo el mensaje de Iliet de antes de ayer, escuchándolo bien y leyendo la palabra en mi hamaca, meciéndome y escuchando. Y estoy lejos y yo no sé por acá. Yo siempre busco mi lado sola con la palabra. Y después viene ella y se me acerca. Dije, ¿dónde está Karina? ¿Por dónde que está? Después me ve que estoy para allá en la hamaca. Y dije, bueno, viene a sentarse cerca de mí. Digo yo, dice ella, mira, bueno, ahora vamos a hablar del cuore nuevo, del corazón nuevo. Digo yo, qué bueno, está bien, ok, ahora es el momento, vamos a hablar. Y comencé a hablar con ella y, y buscando la palabra en Ezequiel, lo tengo escrito aquí en italiano, Ezequiel 36. No me recuerdo el versículo, pero yo sé que hablaba del corazón nuevo. Y comencé a hablar. Y yo le estaba diciendo, mira, todo esto, lo que te han revelado a ti es que Dios quiere cambiarte tu corazón de piedra y ponerte un corazón de carne. Y le puse a leer eh, el versículo. Entonces ella comienza a llorar. Y ella me dice que todas estas cosas que le están sucediendo, que esta vacaciones mía no es una vacaciones así como por decidir qué vacaciones. Ella me dice, mira, ha sido el Señor que te ha mandado aquí, porque ninguno de mis clientes, nadie ha hablado, me ha hablado todas las cosas que tú me has hablado a través de la palabra, que así mismo como tú estás diciendo que me están sucediendo. Y yo le estoy, ¿cómo se dice? Doctrinando a través de la palabra. Todos los días nosotros nos acostamos a las 11 hablando aquí fuera en el patio. Y habla, y habla, y habla, pero siempre de la palabra. Digo yo siempre, mira, pongan al Señor adelante. Todo lo que tú vayas a hacer, pon a Dios adelante. Todo, cualquier cosa. Tú comienza a hablar con Dios. Mira, por aquí hay mucho monte, mucha. Vaya hablando sola por ahí, no es que está hablando sola, está hablando con Dios. Y estas imágenes, yo se lo digo, las imágenes eh, no te dejan lo que tú le pides al Señor. Si tú se lo pides delante a una imagen de una imagen de estas que tú tienes aquí, no llegan al cielo tu bendición, tu oraciones. ¿Por qué? Porque hay un intermedio que te está disturbando, que no están, que el Señor quiere algo más de ti, de que tú lo busques a Él directamente, directamente. Eso sí que esa muchacha son dos que están, pero por aquí no hay nada, nada, no hay una gente que le pueda hablar después de la palabra. Yo estoy pidiéndole al Señor que sea el mismo Señor que le esté hablando, aunque si no haya persona por aquí, de que le hable de la palabra a ella, pero que sea Dios que esté interviniendo en cada situación de estas personas. Pero de verdad, mis hermanos, que estas vacaciones, el Señor eh, me ha dado esta bendición de hablar de su palabra. Amén. Y ¿me entiendes? Me voy de aquí Amén, amén. contentísima porque de verdad que cuando está Dios contigo, cuando tú buscas al Señor, a donde quiera que tú estés, ahí Amén. está. Gloria Amén. a Dios. Amén, amén, así es, Amén. hermano. Amén. Pero Gloria a Dios. Gloria al Tremendo, Eterno. tremendo, mi hermana. Eso es lo más importante, hermana, es lo más importante que usted, donde quiera que vaya, pueda compartir de la palabra y bueno, Amén. eso, por eso es que estamos aquí, ¿no? Aprendiendo y todo lo que usted aprende aquí lo pueda dar
con las personas que usted se encuentra, ¿no? Esa es la idea de que Exacto. nosotros, nuestros conocimientos o lo que aprendamos acá lo podamos reflejar ante los demás. Amén. Ponerlo en Amén. práctica. Amén. Amén. En Eh, Mi práctica, hermano sí. Jorge, ¿iba a decir algo? Amén, amén, amén. ok, Servilier. Estamos uno detrás de otro. Sí. Gloria a Dios. No, mis Gloria a Dios. hermanos, mm, quería dar algunos aportes acá con respecto a algunas cosas a mi hermano en el capítulo que fueron algunos detalles que me llamaron mucho la atención. Y en este capítulo Amén. estamos a final del capítulo de la batalla de David. En este capítulo te mencionan sobre los cereteos y los peleteos. Y hubo algo que me llamó la atención y yo dije, "Wow, ¿y quiénes eran estos?" Y entonces cuando me puse a investigar, dice que los celeteos y los peleteos, dice que eran un grupo de filisteos, que dice que Ujú. servían en la guardia personal del rey David. Incluso Exacto. dice que, exacto, dice que estos cereteos y estos peleteos, cuando el hijo de David, que lo vamos a ver más adelante, el hijo de David, Absalón, se levanta en contra de David, dice que estos celeteos y estos peleteos, que estamos hablando de filisteos, que pertenecían a la guardia personal de David, fueron los que se mantuvieron al lado de David junto con Joab, que era el general del ejército de David. Eh, También estaba viendo algo que me llamó también la atención, es cuando dice que David midió con cordel a los moabitas. Ujú. Eh, y estaba buscando que dice que cuando David mide con cordel a los moabitas, tiene varios significados, puede tener varios significados, pero uno de ellos es que medir con cordel se refiere, dice que era una práctica de dividir a los prisioneros de guerra en grupos para determinar su destino. Es decir, que era una forma de un sorteo. Y fue lo que se usó aquí con los moabitas, que dice que fueron medidos con cordel y que aquellos que caían dentro de alguna medida, estos iban a ser ejecutados y los que cayeron dentro de otra medida iban a ser perdonados, es decir, que iban a ser esclavizados. Es decir, que era una forma, cuando se refiere a la palabra aquí de medir con cordel, era una forma como de sorteo, una forma como podemos decirlo de suerte, de que los que caían en una medida iban a ser ejecutados y los otros iban a ser perdonados. También, bueno, otro dato que encontré acá en este capítulo es cuando se habla sobre el Valle de Sal, que Mm. estamos hablando acá sobre el Mar Muerto, que todos conocemos Yeah. que las cualidades, las características del Mar Muerto, que por eso es que se refiere aquí cuando dice el Valle de Sal, estamos hablando del Mar Muerto. Y bueno, nada, de forma general, eso eran algunos datos que quería aportar. Amén, amén, hermana. Amén. Muchas gracias por su aporte. Sí, exacto, ese aporte que usted da, ahí inclusive tuvimos mucho mirando sobre el por qué de pronto pasó y bueno, ahí vimos que de pronto fue una acción que David tomó contra ellos, ya una primero para hacer, aplicar justicia Ujú, sobre ellos y lo otro es para, pues se dice que represalia por lo que ellos le hicieron a sus familiares, ¿no? Pero exacto. bueno, en la Biblia no especifica exactamente, son simplemente como punto de vista sobre eso. Hermano Jorge, que estaba por Amén. ahí queriendo decir algo. Bueno, realmente la hermana Iliet agarró todos los puntos. Todo. Agarró, Gloria a agarró Dios. todo ahí. La sierva está Amén. activa, está bien. Así Amén, que, amén. Excelente. bien, bien. Por aquí tengo unas preguntas, no son muchas, nomás tengo 3 preguntas y bueno, ya por último para cerrar. Dice, ¿cuáles fueron las naciones que David conquistó? No sé si recuerdan, yo en mi diapositiva por ahí las mostré, no sé si alguno
me puede contestar esa pregunta. Los filisteos, Los moabitas, los moabitas, los Amén. sirios. Amén. Eh, otro, Los edomitas ajá. meamitas, Y los edomitas, y aparte de los los... bueno, amalecitas, los creo que el heretitas. amoanitas. Amén. Excelente, gracias hermanos. Segunda pregunta, ¿cuáles fueron características del gobierno de David? Con sus propias palabras, lo puede decir. Fue un hombre que aplicó siempre la justicia, precisamente porque la aprendió de parte de Dios. Trató siempre de, de ser misericordioso, eh, precisamente porque Dios era misericordioso con él y, Amén. y trató de apegarse a la ley de Dios precisamente porque era lo que Dios exigía. Es lo que puedo decir. Amén. David Amén. Excelente, gobernó, excelente. David gobernó con justicia y equidad a todo el pueblo de Israel y pues lo básico de la estructura administrativa de su reino fue especialmente eso y muestra la fidelidad que él tuvo hacia Dios y que prácticamente eso fue lo que lo llevó a él al éxito. Amén. Amén. Amén, hermana, así es. Así es. La tercera y última pregunta. ¿Cómo organizó con cargos oficiales las naciones David? Repita la pregunta. ¿Cómo organizó con cargos oficiales las naciones como organización David dentro de los, yo lo expliqué, digamos, él se enfocó Está en el 15, no, ¿cómo? oficial de David, está en Como el guarniciones capítulo 15. militares. No específicamente, sí, eso lo hizo, pero más que todo la organización que él hizo fue colocar generales, Ah, sí, sacerdotes la estructura y escribas. administrativa. Ujú. Exacto, la organización administrativa. Amén. Amén, hermanos. Gracias por estar atento. Gracias por escuchar. La verdad que es un privilegio poder uno, le digo la verdad, es algo en que uno se da cuenta que aprende mucho, y más cuando uno le toca estudiar, escudriñar y tiene el privilegio de dar una exposición de esta, una clase de esta. La verdad que lo hago con mucho agrado, primeramente para Amén. Dios y segundo porque uno aprende mucho. Amén, Y amén. esto es lo que yo digo que ha sido fundamentos para cada uno de nosotros. Así usted simplemente está escuchando, usted le está quedando algo, usted está forzándose a aprender y aprende algo cada noche, cada enseñanza que aquí se da. Así que los Amén. felicito, los invito, los estimulo para que sigan conectándose y verdad que ha sido de bendición para nuestras vidas. Amén. 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 No siendo más, no sé si hay algún anuncio, hermano Jorge o hermano Iliet. Seguimos estudiando la palabra. Sí. Amén. Oye, Que Amén. no se Excelente. pierdan, no se pierdan el resto de la semana porque esta semana esta serie va a Está, estar, pero sí, sí, está de ataque, muy bueno. de bendición. Esta serie está muy buena. Está muy Amén. buena, está muy Así es. buena. Y Sí. irnos preparando que la próxima semana tenemos semana de ayuno. Amén, amén, Amén. 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 Bendiga, hermanos. Amén. Y Dios no, les bendiga mucho Amén. más. Por yes. favor, mi hermana María Quería, Cristina nos podría despedir en oración. quería decirle algo, por favor. Amén, amén, hermana, tranquila. Que no tan solo tenemos que ser oidores, sino hacedores de ella. Amén. Amén, amén. Amén. Así es, Amén, hermana. amén. Bueno, hermana, gánese usted la bendición ya que está ahí.
Antes de eso, mi hermano, la ¿Ve? hermana Tania puso un mensaje diciendo Chat. en el chat, ella decía que David es Ok. el primero que muestra la importancia de la participación de Dios en cada aspecto de la vida y de nuestro proceder, y hasta el sistema que creemos para nuestros días, para nuestro día a día en todos los ámbitos. Amén. Amén. Excelente, hermano. Esa es digamos, el resumen prácticamente de lo que demostró David dentro de este capítulo. Amén. 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 Muchas gracias por su participación. Nuestra hermana María Barrera está por ahí. Amén. No creo que ella. Sí, Amén.